nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Ok, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este tiempo. Preparamos nuestros corazones para poder ser educados por medio de tu palabra, suplicando tu guía, tu direccionamiento, Señor, tu pastoreo por medio del consejo de tu palabra. Habla nuestra vida, habla nuestros corazones y permite que mis hermanos sean, Señor, edificados, sean, Señor, nutridos y sean pastoreados por el consejo de tu palabra. Ábreme las puertas de tu palabra, dame esa guía, esa sabiduría, ese entendimiento, ese direccionamiento de tu Espíritu Santo, para poder llevar una palabra al corazón de tu pueblo y de tu iglesia y que todos sean edificados y podamos tener un lindo tiempo en tu palabra para luego cenar contigo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Ok. Este tiempo, hermanos amados, es un tiempo muy significativo por muchas de las cosas que nosotros hemos venido hablando. Pero sin lugar a duda es un tiempo que ha tenido, ¿verdad?, varios sabores. Ya el año pasado veníamos, ¿verdad?, entrando en un proceso difícil como nación, como país, también como congregación. Entramos, ¿verdad?, en momentos también de oración, de clamor, buscando, ¿verdad?, producto también de peticiones que teníamos delante de Él. Y este año también tuvimos noticias como congregación que nos dolieron mucho y que obviamente aquí en lo físico, ¿verdad?, en lo terrenal, porque dentro de la faceta espiritual tenemos una plena convicción y una plena tranquilidad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Luego de eso entramos a este proceso que ha tenido, ¿verdad?, un ambiente de tantos pensamientos que vienen a la gente, no tan solamente pensamientos desde el punto de vista normal, sino pensamientos de decir qué va a venir, qué va a ocurrir, qué va a acontecer, qué va a hacer con mi trabajo, qué va a hacer, ¿verdad?, con la educación de mis hijos, cómo voy a estudiar, cómo no voy a estudiar, podré pagar, no podré pagar, qué va a pasar con mi casa, qué va a pasar con mi vehículo, estaba aquí pagando, no he podido pagar. Bueno, así tantos pensamientos que vienen sobre la gente en el tiempo final. Entonces creo que una palabra que define la obra de Cristo es padecimiento. Si me permite ocupar esa palabra, me dediqué, ¿verdad?, a estudiar y poder escudriñar y buscar, pero creo que todos estamos convencidos, ¿verdad?, y que nos unimos en este punto específico, que una de las palabras que define la obra de Cristo es el padecimiento. El padecimiento, ¿verdad?, que Él tuvo que vivir, aprender, administrar, para poder finalmente llegar al destino donde Dios quería posicionarlo y tenerlo. Uno de los pensamientos que la mentalidad, ¿verdad?, occidental tiene es que para el occidental el sufrimiento no tiene lugar, el dolor no tiene lugar, el padecimiento no tiene lugar. Sin embargo, para la mentalidad oriental, sobre la base donde se construyó el ministerio de Cristo, ¿verdad?, en Palestina con el pueblo de Israel y luego abriendo la puerta a la iglesia, para la mentalidad oriental en la cual está escrita en la Biblia, el dolor forma un papel importantísimo, el sufrimiento, el padecimiento forma un papel importantísimo en la vida de alguien que va a ser significativo. Ponga atención, alguien que está llamado a ser significativo tendrá que aprender a tener padecimientos. Es parte de la definición de alguien que realmente está llamado también con un propósito, pero
pero no tan solamente con el propósito de padecer, sino de aprender las lecciones que están involucradas en el dolor, las lecciones que están involucradas en el sufrimiento, las lecciones que están involucradas en el padecimiento. Yo en algún momento le dije a los hermanos, si a usted le preguntan, o a mí me preguntan, o le preguntan a cualquiera, ¿usted quisiera ser probado? ¿Usted quisiera que le probaran? Lo que usted diría es no, por favor, no. ¿Sabe qué? Dentro de la estructura de prueba y de padecimiento que usted tiene que estar 7 años sin trabajo. Usted quiere estar 7 años sin trabajo, donde va a traer una fractura económica a su casa, a su hogar, a su familia, no, va a tener que traer su casa, su vehículo, no va a poder darle educación a sus hijos. ¿Usted quiere eso? Usted dirá no. Por eso es que nunca te van a preguntar tu opinión para poder entrar en un proceso de prueba, en un proceso de dolor, en un proceso de padecimiento, porque Dios conoce nuestra naturaleza. De hecho, la naturaleza aún del hombre es que no quiere ser probado. Inclusive los alumnos cuando le dicen, ya, vamos a pasar la materia, estamos pasando la materia, la próxima semana prueba. No quieren prueba. Nadie quiere prueba. Nadie quiere ser evaluado. Y ponga atención a estos conceptos. Prueba, dolor, sufrimiento, que son sinónimos también del padecimiento, son necesarios para poder avanzar en el caminar cristiano. Por eso, una palabra que define correctamente la obra redentora de Cristo es padecimiento. Y nosotros somos llamados a padecer como cuerpo de Cristo. Este mensaje para algunos no puede ser popular, pero yo le quiero referir lo siguiente, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que le ocurrió al cuerpo físico del Señor es también, hermanos amados, la figura espiritual de lo que debiera tener como padecimiento la iglesia del Cordero, que es el cuerpo de Cristo. Es decir, aprender las lecciones del padecimiento. Yo quiero, ¿verdad?, referir que la obra redentora de Cristo estuvo, ¿verdad?, llena de facetas de padecimiento, no tan solamente por el hecho del camino del Gólgota, donde estuvieron, ¿verdad?, estos 7 derramamientos, ¿verdad?, que le cayeron como sudor de sangre, que luego le rompieron sus barbas, que luego le pusieron corona de espinas en sus manos, en su costado, en sus pies, le desgarraron sus espaldas. Ahí hubieron derramamientos, ¿verdad?, que eran el Gólgota, pero eso es el camino del siervo sufriente hacia la cruz, hacia la estación final. Pero Cristo en el Getsemaní fue donde Él entregó de alguna manera su vida. Él cuando va al Getsemaní le dice al Señor, Señor, si fuera posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Amados, entender la voluntad de Dios para muchos puede ser un misterio tan grande y tan dificultoso de comprender. La voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios en esta situación? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar en esta otra situación? ¿Por qué tuve que pasar yo? Y a veces pareciera ser el pensamiento, ¿y por qué no lo pasó aquel? Y la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, ¿qué tienes tú o qué tengo yo que no podamos ser probados? ¿Por qué Dios no te podría probar a ti en algo que Él considera que tienes que ser probado? ¿Por qué Dios no me podría probar a mí en algo que Él considera que yo debiera ser probado? Entonces, a veces tenemos un pensamiento un poquitito extraño de cómo debería actuar Dios con nosotros. Por eso es que le digo que la mentalidad occidental, el sufrimiento, el dolor, la prueba, el padecimiento, no tiene lugar, no tiene razón de ser. Porque tienen una mentalidad ligada a la vida, hermanos amados, en bonanza, en tranquilidad, con bienestar, con tranquilidad, y eso es una buena vida. Pero cuando le vienen las pruebas a aquellos que no tienen este entendimiento, ellos se enojan con Dios, se enojan con la gente, empiezan a tener un montón de conductas inadecuadas porque están en el dolor, en la prueba, en la adversidad. El tema es cuando un cristiano cae en el mismo escenario de un mundano ante el evento del dolor, la tristeza, la prueba. Por ejemplo, la Biblia dice, cuando tengas algún pariente que parta tuyo, la Biblia dice, no debes sufrir
como los que no tienen esperanza. Quiere decir que cuando un mundano pierde un pariente tiene un dolor físico, pero no tiene la esperanza que debiera tener el cristiano de entender que el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Amado hermano, la esperanza y la fe terminan acá, no le van a servir para el cielo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres de ellos, pero el mayor es el amor. Entonces no le van a servir para el cielo. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, el fin de estos procesos que estamos viviendo con Dios van a tener que desatar algo. Entonces somos llamados a tener padecimientos como los tuvo el cuerpo de Cristo y nosotros como cuerpo también de Cristo. Y participar de aquello que debemos por causa del propósito eterno que ha de ser manifestado en el tiempo final, donde lo corruptible se vista de incorrupción. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos de padecimiento. Estamos viviendo tiempos dolorosos. La tierra gime con dolores de parto. La Biblia dice en el libro de Mateo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, hablando de señales del tiempo también del fin, dice la Biblia que habrán tiempos de dolores. Y estamos viviendo dolores de parto. Y dolores de parto que tiene la iglesia, dolores de parto que tiene la humanidad, dolores de parto que tiene la tierra, que son distintos niveles de dolores de parto, pero que son necesarios para poder traer la manifestación en cada escenario de lo que Dios quiere manifestar. Ahora, cuando yo miro este punto específico, quisiera, ¿verdad?, partir con esta declaración. No tengamos ignorancia. No tengamos la más mínima ignorancia en relación a lo que Dios está construyendo en la vida de su pueblo. En la Reina, ¿verdad?, Valera, de la versión del año 95, dice en 1 de Pedro 4, versículo 12, algo importante que nosotros no debemos ignorar. Dice: participación en el padecimiento de Cristo, amados. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. A mí me llama la atención que de repente un cristiano diga: hoy me enfermé, qué raro. Hoy me quitaron el trabajo, qué raro. Hoy tuve un accidente, qué raro. Hoy tuve un problema en mi casa, qué raro. Hoy me están calumniando, me están levantando injurias. Qué raro, qué extraño que esto me ocurra a mí. Entonces pareciera ser que hay una ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? Que pareciera ser que le está aconteciendo algo extraño o algo que no le puede pasar. Iglesia amada, somos el cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Usted tiene que aprender en el dolor. Tiene que aprender en el sufrimiento. Tiene que aprender en la prueba. Por lo tanto, el padecimiento es un maestro que Dios está ocupando para que aprenda la revelación, las instrucciones, lo que no está viendo. Dios está tomando al maestro llamado padecimiento para enseñarte lo que no has aprendido hasta este punto. Que Dios nos ayude. El versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahí este título es participación en el padecimiento de Cristo, o el sufrimiento como cristiano. Verso 13: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¡Wow! ¿Quién se goza en los padecimientos? ¿Quién dice: hoy gloria a Dios porque estoy siendo probado? ¿Quién dice: gloria a Dios porque me está yendo como el forro? Nadie dice eso. Sin embargo, la doctrina, la palabra, nos exhorta y nos está diciendo acá: gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo, para que de esta forma también participes en la revelación de su gloria y te goces con alegría. Como quien dice, hermanos amados, que si yo participo del padecimiento,
del sufrimiento de Cristo, también voy a participar en la revelación de su gloria, pero lo haré con alegría. La participación de la revelación de su gloria, la revelación de su gloria, para gozarme con alegría. Verso 14, dice la palabra, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Es decir, no va a tener usted un sufrimiento ni un padecimiento como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, como quien dice, estoy siendo probado, tengo tristeza y dolor, pero porque anda mintiendo, porque anda robando, porque anda haciendo lo malo, está haciéndolo como malhechor. Nada que ver, ahí usted no tiene, mire, no tiene ningún tipo de argumento para justificar esa prueba. Pero cuando usted se está comportando como un hijo de Dios, orando, buscando, consagrándose, alabando, siendo fiel con Dios, y vienen situaciones difíciles, y vienen situaciones adversas, y usted dice, estoy siendo probado, pero no como malhechor, no como homicida, no como ladrón, no como alguien que está haciendo lo malo. Estoy teniendo pruebas y padecimientos por causa de vivir como Cristo quiere que yo viva. Ese tiene otro valor, amados. Absolutamente tiene otro valor. Así que ninguno de vosotros padezca en estas condiciones. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, a mí me llama la atención eso. Aquel que padece como cristiano, no como mundano. Aquel que padece como cristiano. Dice ahí el verso, ¿verdad? Que estamos leyendo. Ahí se me fue acá. Ahí está. El verso, como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Es decir, si el que está dentro de la casa de Dios tiene que sufrir batallas, adversidades, evaluaciones, tiene que ser examinado, tiene que ser tratado, ¿cómo va a ser la participación del impío? Ya lo vimos en semanas anteriores. O el pecador, si el justo con dificultad se está salvando. Qué tremendo. De modo, verso 19, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ni siquiera le está abriendo la puerta para que dice, justificado es si se molesta, si se descarría, si se aparta. No va a ser justificado, sino que el verso 19 dice, de modo que si alguno padece de acuerdo a la voluntad de Dios, encomiende su alma al fiel Creador y siga haciendo el bien, y siga haciendo lo bueno, y siga comportándose como debe comportarse adecuadamente. Yo lo veo con una palabra tremendamente confrontadora. La palabra te tiene que desafiar, la palabra te tiene que confrontar, la palabra te tiene que exhortar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú logres ver dentro de ti cómo estás reaccionando ante la prueba, cómo estás reaccionando ante el dolor, cómo estás reaccionando ante la tristeza. Es decir, cómo estás reaccionando ante el padecimiento, como mundano o como cristiano. Porque si estás sufriendo por causa de la voluntad de Dios, es decir, por comportarte como Él espera que te comportes. Esto quiero que lo entienda bien. Asaf, en el Salmo 73, estaba padeciendo como cristiano. Y su confrontación fue, ¿por qué el mundano parece que nada le ocurre? Parece que nada le pasa. Hace sus maldades con prontitud, se enojan con Dios, pareciera que no tienen sinsabores. Y yo que quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, me va tan mal.
estoy siendo probado, estoy siendo afligido, tengo tristeza, me ocurren situaciones. Asaf, como que en otras palabras, estaba diciendo: estoy sirviendo a Dios de más porque el servir a Dios no me está repercutiendo en un beneficio temporal en esta situación. Y luego dice, Salmo 73, él dice: pero era tan bruto, era tan torpe, que no lograba comprender el fin de ellos y el fin del mío. Hasta cuando yo entré en tu santuario y tú me hiciste comprender sabiduría y me hiciste comprender que mi condición es completamente diferente a la condición de alguien que no conoce de ti, Señor. Cuando yo parta, tú me recibirás en gloria. Contigo, decía Asaf, aunque yo soy un torpe y me comporto como una mula terca, aún así tú me enseñas y me ayudas. Entonces hay muchos cristianos que pareciera ser que están definiendo su vida cristiana igual a ausencia de prueba. Cristiano igual a ausencia de padecimiento. Cristiano igual a ausencia de tristeza. Y eso es un evangelio falso. El evangelio verdadero tiene como componente principal también los padecimientos, no como malhechor, no como ladrón, no como homicida, no como mundano, sino los padecimientos de aquellos que están tratando de agradar a Dios, y agradando a Dios tienen situaciones de dolor, de tristeza, de prueba, de adversidad. ¿No le ha pasado a usted que a veces el mundano se aprovecha de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios y comportarse cristianamente? Y pareciera ser que al hombre le viene un pensamiento de deseo, de contrarrestar, de venganza, de contraponerse. No, en el mundo, oye, no te dejes estar, defiende tus derechos, levanta tu voz, defiende tu dignidad. No, te están aportillando tu condición. Pero cuando uno viene a Cristo, uno dice: lo injuriaban, él se callaba. Lo culpaban, él no se defendía. Lo golpeaban, no abría su boca. Entonces, ¿cómo vamos a padecer? ¿Vamos a padecer como malhechores o vamos a padecer como Cristo? ¿Vamos a aprender de las lecciones que están involucradas en la palabra? Ahora mire, porque ahí también miramos que no debemos tener ignorancia. ¿Por qué? Porque la prueba, el sufrimiento, el padecimiento es parte de toda la vida de un cristiano. Pero 1 Pedro 2, verso 19 nos dice: aprobados por padecer injustamente. Mire, yo no sé si a usted le han pasado injusticia. A mí me han pasado injusticia. Y qué tremendo es padecer injustamente. Usted no tiene pito que tocar, pero está padeciendo. ¿Por causa de qué? Por causa de una injusticia. Sin embargo, la Biblia aquí dice que hay una aprobación, porque esto merece aprobación. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, eso lo dice el verso 19, pero el verso 20 dice: pues, ¿qué gloria hay si pecando sois abofeteados? Esto como quien dice: tienes prueba, dolor, padecimiento, sufrimiento por causa de tu pecado. Ahí no tienes gloria. Son las consecuencias de tus actos. En la cosecha de tu siembra desenfrenada, de tus errores, de hacer lo que no agrada a Dios. Entonces dice el verso 20: ¿qué gloria hay? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Estás recibiendo el pago por tus acciones. No hay un sentido espiritual de Dios que tenga una alabanza de Él, una aprobación de Él, porque estás queriendo agradar y estás sufriendo, ¿verdad?, injustamente. No es el escenario. Mas si haciendo lo bueno, sufres, padeces y eres capaz de soportarlo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¡Qué tremendo! Y le vuelvo a decir esto:
Nuestro peregrinaje aquí en la tierra es cortito, nuestra vida aquí en la tierra es cortita, porque la vida significativa que Dios quiere construir contigo y conmigo es para estar con Él eternamente. Por lo tanto, aquí es un proceso de aprendizaje, de adiestramiento, de preparación. No es nuestro fin. La tierra es un lugar de paso. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces tu morada eterna, tu destino final no es acá, es un lugar de paso, es un lugar de adiestramiento. La tierra es un lugar de adiestramiento, donde estamos aprendiendo a través de todos los escenarios por los cuales el Señor nos permite pasar para poder llegar a la estatura que Él quiere que lleguemos, que es la estatura, curiosamente, la estatura de Cristo. ¿Y cómo llegar a la estatura de Cristo sin padecer? Si cómo adquirió Cristo esa estatura, no la adquirió solamente en la enseñanza, no la adquirió solamente en la alegría, no la adquirió solamente en la oración. Esa estatura Cristo la obtuvo también sumándole las facetas de padecimiento. Las facetas de padecimiento. Entonces ahí nos dice el Señor en el verso 20, pero si tú haces lo bueno y sufres y lo soportas, esto tiene también alabanza y aprobación delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados. Wow, por favor, léalo conmigo. Vamos a tomar un vasito de agua. Pero vea usted el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Por favor, léalo. Porque quiero que esto quede claro. Por favor, léalo, para que no haya confusión. Estás sufriendo, haciendo lo bueno, lo soportas y tienes aprobación de parte de Dios. Verso 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ay, hermanos amados. Entonces, pastor, tengo que aprender a pasar sufrimientos, pruebas, tristezas, dolor, que son padecimientos porque Cristo los pasó y su camino me dejó trazado. ¿Tengo que pasarlo yo? La respuesta es sí. Sí. Porque te estás preparando para un escenario completamente diferente. Diferente a lo que está, hermanos amados, enfrentando el mundano como hombre. El que es probado como hombre, como mundano, no tiene revelación de lo que está ocurriendo. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón, aleluya, en cada padecimiento en la tierra, se le están abriendo los cielos. Cuando Esteban estaba padeciendo de malhechores injustamente, fue el momento donde Cristo se menciona en la Biblia que Él estaba sentado. Fue el momento que Cristo se paró de su silla para recibir al primer mártir de la iglesia, porque fue el primero que comenzó a padecer en su cuerpo el padecimiento de Cristo. Lo estaban matando injustamente y Él se gozaba. Por eso es que el Evangelio, permítame decirle, es locura a los que se pierden. Quiero que usted entienda esta locura. Esta locura es, te golpean en la mejilla, ponen la otra. Es una locura. Te quitan tu manto, dale también tu otra capa. Es una locura. Si te piden que acompañe una cuadra, acompaña dos. Es una locura. Estaba en el contexto de la obligación que los romanos querían imponer a los hebreos. Era una locura. Si te hacen mal, no te vengues. Ay, hermano, por el mundano así lo aplica. Me la hace, me la paga. Pero Dios dice, no, yo daré el pago. ¿Te ofendieron? Ay, págale con la misma moneda. No, la Biblia dice, bienaventurado es el hombre que pasa por alto su ofensa porque es un privilegio de rey. ¿Te hicieron un daño? Perdona. Pero es que me hicieron tremendo daño, pastor, y que usted no... Perdona. Para el que se pierde es una locura. La forma de vida que tú y que yo
estamos abrazando en Cristo. Pero para Dios eso es un sello de aprobación. Es un sello de alguien que está día a día queriendo agradar a Dios, que está muriendo a sus condiciones almáticas, a sus condiciones carnales, para poder agradar a Dios. Creo que es el tiempo de poder aprender de aquellas cosas que Dios nos está permitiendo pasar. Estás padeciendo enfermedad, aprende las lecciones de la enfermedad. Pregunta, ¿por qué te cayó una enfermedad? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendas? Si no sacas ninguna lección de aquello, hermano, tú tienes un problema. Estás siendo probado. ¿Qué lecciones sacas de la prueba? Estás sin trabajo. ¿Qué lecciones sacas de eso? Estuviste en un tiempo de estrechez muy grande. ¿Qué lecciones sacaste de eso? Tienes situaciones con tus hijos. ¿Qué lecciones se están sacando de eso? No le echa la culpa al hijo solamente. Examínese usted. ¿Cómo fui como padre? ¿Cómo fui como madre? ¿Hice las cosas bien? ¿Me comporté de la manera más adecuada o no? Bueno, ahí entonces que hay que hacer una evaluación. Hoy estamos en servicio de Santa Cena y una de las declaraciones de 1 Corintios 11 que habla en la Santa Cena es: examínese cada uno a sí mismo. Entonces aquí yo miro una tremenda revelación, porque para eso fuiste llamados, para también padecer como Cristo padeció y te dejó ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca en relación al padecimiento. Es decir, estaba en padecimiento, pero no pecó ni engañó. Quien cuando le maldecían, la locura del evangelio, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, que cuando padecía, no amenazaba. Me la estás haciendo, me la vaya a pagar. No sabes con qué te estás metiendo. Que cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia. Por causa de las heridas de él fuisteis sanados, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y episcopoe y el obispo de vuestras almas. Antes éramos ovejas descarriadas, pero ahora Dios nos convocó para ser ovejas de Él. ¿Para qué? Para padecer. Perdón, pero nadie me leyó la letra chica cuando yo acepté a Cristo. Nadie me dijo, a mí me dijeron que ser cristiano era que Dios te iba a bendecir, que te iba a dar salud, que te iba a guardar, que te iba a cuidar, que el perro te iba a ladrar, que el árbol te iba a florecer, que todas las cosas iban a estar espectaculares con mis hijos, mi matrimonio aquí. Y yo ahora que veo las situaciones, pareciera ser que estoy padeciendo. Ojo, que este padecimiento, sufrimiento, dolor, no tiene que ver con condiciones de consecuencias de desobediencia, ni consecuencias de pecado, ni malas acciones. Ojo con eso. Estamos hablando de personas que están queriendo agradar a Dios en su vida, en todo, y aún así reciben eventos tremendamente dolorosos, pruebas, adversidades, porque ellos están padeciendo como Cristo, queriendo agradar al Padre, sufriendo, queriendo agradar al Padre con dolores, queriendo agradar al Padre con pruebas, con padecimientos, para que quede claro. Ahora bien, mire ahí lo que refiere la palabra. Aprendiendo entonces este diseño. ¿Por qué? Porque dice acá, la Reina Valera actualizada de la versión del 89, 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, ese es el diseño, hermano, ese es el diseño. ¿Cómo padece un cristiano? ¿Cómo padece un hijo de Dios? ¿Deberá padecer como un mundano o deberá padecer con una revelación interna diferente? Ese es el secreto de este punto. Que el que padece como cristiano tiene una revelación de la prueba que está pasando que no tiene el mundano.
El mundano puede que esté sufriendo el pago de su extravío, pero el cristiano que busca agradar a Dios, que busca agradar al Padre, y vienen eventos difíciles, y vienen eventos dolorosos, y vienen pruebas, y vienen padecimientos, pero este cristiano está esforzándose como justo, queriendo agradar, queriendo servir, queriendo hacer la voluntad de Dios, y vienen estos eventos, entonces está padeciendo como cristiano. No se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Glorifica a Dios en este nombre. O sea, que se puede también, como bien le repito, se lo voy a repetir varias veces, se puede padecer como hombre, pero por otras condiciones, por otras circunstancias, por otros eventos. Pero padecer como un hombre es padecer sin un diseño divino. En cambio, padecer como cristiano es entender el diseño divino que está asociado a Cristo. Padecer como cristiano es entender el diseño divino que está asociado a Cristo. Y hoy, hermanos amados, no puede ser esta temática no tomada en consideración entendiendo el servicio de Santa Cena. Ahora mire, por favor, aquí no hay puntos de comparación. ¿En función de qué? De las recompensas. Romanos 8, verso 18. Porque considero, dice el apóstol Pablo, porque considero que los padecimientos del tiempo presente, es decir, hermanos amados, la palabra aquí termina siendo completamente fuera del tiempo antiguo, del tiempo moderno, sino que es contingente. La palabra aquí es contingente. Para Pablo era su tiempo presente. Para ti y para mí es nuestro tiempo presente. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente, diga conmigo, no son dignos. Dígalo por favor, no son dignos. No son dignos. Le estoy exhortando una palabra para que su condición espiritual se eleve. Para que su condición espiritual se eleve a la dimensión que Dios quiere tenerlo. Escúcheme bien. Los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. No son dignos, diga conmigo, no son dignos. ¿Cuál es el sufrimiento que estás pasando? No es digno de comparar conforme a la gloria que vas a ver. ¿Cuál es el sufrimiento que estás pasando? Ese sufrimiento no es digno de comparación con la gloria que Dios te va a mostrar. Aleluya, hermanos, porque sé que esta leve tribulación, porque sé que este leve padecimiento produce en nosotros un cada día más excelente peso de gloria. Entonces no puedo establecer comparación lo terrenal con lo celestial, las circunstancias terrenales con las glorias que han de venir sobre mi vida. No, hermanos amados, no puede establecer una relación terrenal al igual que una relación celestial. No tiene punto de comparación. No es digno. La prueba no es digna, el dolor no es digno, el sufrimiento no es digno, el padecimiento no es digno de que tú lo pongas en la misma línea con relación a las cosas que Dios te va a brindar, a las cosas que Dios te va a manifestar. Y hablo de una revelación, hablo de un apocalipsis de Cristo, una revelación de Cristo sobre tu vida. Hoy yo vengo orando en este día para que venga producto de la prueba, producto del sufrimiento, del dolor, del padecimiento, de alguien que quiere agradar a Dios. Estás padeciendo como cristiano. El hacer la voluntad de Dios te ha dolido. El hacer la voluntad de Dios te ha repercutido en lágrimas. Has vivido eventos que han sido tortuosos, de mucho dolor, pero te has mantenido en pie, te has mantenido creyendo, te has mantenido confiando. Hoy, vengo declarándote sobre tu vida
que no son dignos ni la prueba, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la injuria, ni la injusticia. Nada de lo que pueda acontecer es digno de la gloria que Dios está reservando para ti, para la manifestación de lo de Dios sobre tu vida. Oh, aleluya. Creo en todo mi corazón que va a haber una tremenda revelación de Jesucristo sobre la vida del pueblo del Señor. Vienen los apocaliptos, vienen las revelaciones desde el momento, hermanos amados, que Cristo comenzó su ministerio. Efectivamente, y empezó a mostrarse a los hombres, hermanos amados, en su faceta de ungido. Pero luego, a los 3 años y medio, cuando Él, hermanos amados, va a la cruz del Calvario, en este camino de sufrimiento para poder entregar su vida por rescate, por ti, por mí, comenzaron los apocaliptos, las revelaciones de Jesucristo, la revelación del caminar de Cristo, la revelación del amor de Cristo, la revelación del mensaje de Cristo, la revelación de lo que es locura. ¿Cuánta gente no te ha dicho a ti que es locura servir al Señor? Es una locura. Es una locura. Pero bendita locura para los que se salvan. Hoy prefiero estar loco, pero loco por Cristo. Hoy prefiero ser un loco para el sistema, pero tengo mi conciencia, tengo mi fe, tengo mi convicción muy clara de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo, de a dónde soy, de a dónde vengo y de a dónde voy. No estoy desorientado en la tierra. Sé que tengo un llamamiento eterno, sé que tengo un propósito eterno, sé que tengo una asignación eterna, sé que estoy en la tierra para adiestrar mi vida, para adiestrar mi casa, para adiestrar mi familia. Sé que Dios me está equipando para poder aprender las cosas que debo aprender. Y sé también que el fin de mi fe aquí en la tierra es la salvación de mi alma para estar eternamente con el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay puntos de comparación. No podemos ser como la gente que pretende los mayores beneficios de Dios sin dar nada. Amados, quiero referirte a esto. Tener a Cristo es dar tu vida. Tener a Cristo es dar tu vida. Tener a Cristo es dar tu vida. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda a causa de mí la encontrará. El día que estuve menos perdido en mi vida fue cuando lo encontré a Él. Cuando encontré a Cristo, encontré el propósito de mi vida. Encontré el sentido de mi vida. Encontré la esencia de mi vida. Cuando conocí a Cristo, entonces morí para el mundo, pero viví para el reino. Entonces el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda a causa de Cristo la hallará. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Porque no vamos a sufrir como malhechores, como gente que está haciendo lo malo, sino que vamos a aprender de los padecimientos porque tenemos plena convicción de que estamos queriendo agradar a Dios. Entonces no hay punto de comparación de lo que Dios está dando, lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está entregando con relación a las cosas que estamos pasando, hermanos amados.
Estar en la casa encerrada no tiene comparación con las cosas que Dios nos va a dar. Hermanos amados, batallar porque a veces quedaste sin trabajo no tiene comparación con las cosas que Dios te va a manifestar y que te va a dar. Estás en estrechez, estás en abundancia. Aprende en la escasez, aprende en la abundancia. Saca las lecciones maravillosas que Dios te quiere enseñar. La abundancia tiene enseñanza, la escasez tiene enseñanza, la enfermedad tiene enseñanza. Jeremías dijo: esta es mi enfermedad, ciertamente tendré que aprender a lidiar con ella. Pablo dijo: he rogado para que me quiten esta enfermedad al Padre, pero él me dijo: bástate mi fuerza, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces yo me pongo a pensar y digo: ninguna de las circunstancias que nos pueda venir a ocurrir aquí en la tierra es igual o se puede comparar siquiera. Nada es digno de compararse con la gloria que pronto nos ha de ser revelada, con lo que Dios nos va a brindar por medio de la obra poderosa de Cristo. Entonces van a venir batallas, van a venir adversidades. Y tenemos que ir batallando contra el adversario, que es como un león rugiente que busca devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliéndose en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay hermanos en todo el mundo. Hay hermanos en todo el mundo que están padeciendo. Hay hermanos en Palestina. Hay hermanos en Europa. Hay hermanos en América del Sur, en América Central, en América del Norte. Hay hermanos nuestros en Canadá. Hay hermanos nuestros en Asia. Hay hermanos nuestros en Oceanía. Hay hermanos nuestros en todas partes. Y nosotros debemos entender que cuando yo soy probado, no ignores que también muchos hermanos nuestros en el mundo entero están padeciendo igualmente que tú, y a lo mejor otras situaciones difíciles. Cuando un musulmán se convierte a Cristo y tiene esa revelación en su vida y le comenta a un hermano en la fe de que es cristiano, le está entregando su vida. Porque si ese hombre le dice a un musulmán que se convirtió en cristiano, lo decapitan, lo matan. Entonces, cuando un hermano en Palestina que es musulmán se convierte al cristianismo, el hecho que le diga soy cristiano, le está entregando su vida a su hermano. Yo miro, hermanos amados, gente que está muriendo en el mundo entero por causa de Cristo. No nos desenfoquemos. La proporcionalidad de gente que muere diariamente por hambre es lejos, mucho más grande que las estadísticas de muerte que se está dando en el mundo por causa de este virus. Sin embargo, las muertes por hambre ocurren todos los días. Entonces hay, hermanos amados, también una faceta de desinformación tan grande que los sentidos de la gente se ven distorsionados. Hoy yo quiero que tú entiendas que estas pruebas son transversales y están, hermanos amados, forjando a aquel que quiere agradar a Dios. ¿Eres alguien que quiere agradar a Dios? ¿Eres alguien que quiere agradar a Dios? ¿Eres alguien que quiere agradar a Dios? ¿Eres alguien que se está esforzando por agradar a Dios? ¿Cómo te estás esforzando? ¿Qué estás haciendo para agradar a Dios? ¿Cómo estás viviendo este tiempo para agradar a Dios? ¿Estás agradando a Dios como padre, comportándote a la altura? ¿Estás agradando a Dios como esposo, comportándote a la altura? No, es que mi esposa no se comporta como debería. No, te estoy preguntando de tu esposa. Te estoy preguntando a ti, varón. ¿Te estás comportando tú a la altura? Que no te condicione lo que los demás hacen. Porque la integridad nunca fue definida por los aspectos circunstanciales del entorno. Alguien que quiera agradar a Dios, hermano amado, no hay ningún factor externo que pueda, hermano amado, influenciar para contaminar su integridad. La integridad nunca estuvo definida por el entorno. La integridad está definida por convicciones de gente que decide agradar a Dios. Usted puede agradar a Dios aún en los lugares más adversos. Ejemplo, Daniel, ¿cómo agradar a Dios
en un lugar donde no había cultura, en un lugar donde había prostitución, en un lugar donde había contaminación filosófica, en un lugar donde había idolatría, hechicería. ¿Cómo se mantuvo confiadamente y definido en su integridad si el entorno lo oprimía para que hiciera lo contrario? Muchos de los jovencitos que fueron con la época de Daniel fueron contaminados, se perdieron, se extraviaron. Muchos de los hebreos que se postraron ante la imagen, hermano amado, de Nabucodonosor, eran cristianos en algún momento. Sin embargo, que prostituyeron su posición, prostituyeron su convicción, prostituyeron su integridad, se desintegraron, dejaron de ser completos. Entonces te pregunto, ¿te estás comportando tú a la altura de lo que Dios quiere hacer contigo como alguien que quiere agradar a Dios? Tú que eres hijo, te estás comportando a la altura de alguien que quiere agradar a Dios, honrando a sus padres, siendo un hijo agradecido, siendo un hijo, ¿verdad?, servidor, siendo un hijo que entiende que los padres se esfuerzan para poder educarlo, para poder darle alimento, para poder darle vestido. ¿Eres un hijo agradecido o eres un mal agradecido? ¿Te estás comportando a la altura de lo que Dios espera en tu etapa y en tu nivel? Hermanos amados, examen, Santa Cena, examen. 1 Pedro 5, verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Quiere decir que para el apóstol, para un cristiano verdadero, el hecho de participar de la gloria venidera está directamente relacionada con el tipo de padecimiento que pase como cristiano. Por eso es que realmente, hermanos amados, cuando estaban nuestros hermanos en la iglesia primaria siendo aserrados, siendo decapitados, devorados por leones, siendo quemados, la gente no entendía de dónde salía el poder de la esperanza. Muchos de ellos morían cantando. ¿Sabe por qué? Porque eran participantes de la gloria que había de ser revelada por causa de los padecimientos de aquel que sufrió injustamente. Si usted se pone a pensar, la mayoría de la gente, usted se pone a pensar, mucha gente que sufre, que padece, haciendo lo bueno, la gente lo considera como un bruto, como un torpe, como alguien que no entiende lo que está ocurriendo. En una época donde se tienen que defender los derechos. Los derechos se tienen que defender, se tienen que respetar. Y en aspectos constitucionales está bien. Siendo ciudadanos de una patria, de un país, tienes derechos como ciudadano. Pero cuando vengan situaciones, porque van a venir situaciones donde por ser cristiano vas a sufrir injustamente, no te avergüences, alégrate, porque eres parte de aquel que está caminando para agradar a Dios. Y ese camino de agradar a Dios se está transformando en tu gran galardón delante de los ojos del Padre. Apacentad la grey, verso 2, de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el megapoimen, el príncipe, el gran pastor de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te levante cuando fuera el tiempo. Hermanos amados, no estamos hablando de un levantamiento terrenal. Hermanos amados, que van a venir levantamientos terrenales, pero aquí estamos hablando de humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando venga el tiempo del arrebatamiento sean levantados. Ay, hermanos amados, qué tremenda porción de la palabra. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, ¿a quién? Al adversario que anda como león, te quiere devorar, a él. Mantente firme, resiste firme en la fe, sabiendo que estos padecimientos no solamente son para ti, sino que están ocurriendo en el mundo entero. Hay un montón de congregaciones en el mundo entero
que están creciendo en la fe, en la esperanza, en la confianza de agradar a Dios en el mundo entero. Y están esforzándose por hacer la voluntad de Dios en el mundo entero. ¿Y cuál es tu papel ante ese tremendo escenario? ¿Cuál será tu papel ante esa tremenda dimensión? Hermanos amados, entonces yo miro que hay facetas importantes que nosotros debemos de cubrir, facetas importantes que nosotros debemos de administrar. Entonces, batallemos con fe, batallemos con confianza, batallemos con seguridad, entendiendo lo que viene. Y aquí, hermanos amados, entramos a poder analizar este versículo de Primera de Pedro 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, versículo 10. En la versión alfonsina. Mire, dice ahí, la fuente de todo bien está en Dios, que os ha llamado a compartir con Cristo su gloria eterna. Nos ha llamado a compartir con Cristo su gloria eterna. Y Dios mismo, después de estos padecimientos, que son al fin tan breves, os restablecerá, os confirmará, os fortalecerá y os colocará sobre una base inconmovible. Ay, hermanos amados, te van a colocar sobre una base inconmovible. Yo lo considero ese sencillo evento tremendo, 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 tremendo. Hay una canción que no es antigua, bueno, desde el concepto, ¿verdad?, de grabación, desde años, pero dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, establezca y fortalezca. A Él sea la gloria. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Ok. ¿Cuántos se aprendieron esa alabanza? Muchos. ¿Cuántos la escucharon? Muchos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria a su gloria eterna. Ahí lo dice. 1 Pedro 5:10, cantando la palabra. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Pero mire qué parte no estaba en el cántico. Los padecimientos. Los padecimientos. En otra palabra, le estaba diciendo, permítanme parafrasear, Dios nos llamó a compartir con Cristo su gloria eterna. Y Dios mismo, después de estos padecimientos que son breves, te va a restablecer, confirmar, fortalecer y hacerte poner sobre una base inconmovible. 4 aspectos que se desprenden de un paréntesis que tiene que estar aquí, que es padecimiento. La experiencia con el dolor, la experiencia con el sufrimiento, te abre la puerta para ser perfeccionado, confirmado, fortalecido y puesto sobre una base inconmovible. Hermanos amados, estamos hablando de la obra redentora de Cristo y cómo el padecimiento nos enseña. Un maestro llamado padecimiento. Tienes que aprender entonces en medio del padecimiento. Mire, 4 niveles nacidos del padecimiento. 4 niveles que se desprenden del padecimiento. Aquí lo considero, hermanos amados, interesante poder evaluar. ¿Por qué? Porque usted lo está mirando acá en ese párrafo bíblico y yo se lo quiero mostrar acá. Bien, hermanos amados, bien fuerte. En esta palabra
perfeccione. Esa palabra, perfeccionar, es muy significativa en la vida de un cristiano. Esta palabra, perfeccionar, es significativa. Es significativa por lo que viene y por lo que se manifiesta. Cada uno de estos aspectos, perfeccionar, confirmar, fortalecer y establecer, son parte, hermanos amados, de la vida de formación de un cristiano en el padecimiento. Interesante, ¿no es verdad? Ahora mire, cuando yo me pongo acá y veo esta palabra que tiene que ver con perfeccionar, esta palabra que tiene que ver con perfeccionar, yo lo considero significativo. Porque esta palabra, ponga atención ahí en la pantalla, es la palabra catartizo. El catartizo que se desprende del padecimiento. El catartizo que se desprende del padecimiento. Y si usted se fija, esta palabra también significa reparar. Y esta palabra también significa perfeccionar. Ya le está refrescando la memoria. Y esta palabra significa restaurar. Y esta palabra significa unir. Y esta palabra significa completar, preparar, remendar, constituir. Entonces, cuando yo veo esta palabra en estos 4 niveles que estamos viendo, hermanos amados, quiero que usted en su casita, ahí cuando esté tomando sus apuntes, se fije en este punto tan significativo, que el Señor nos llamó a compartir su gloria eterna. La fuente de todo bien está en Dios, que os ha llamado a compartir con Cristo su gloria eterna. Ese es el versículo que estamos mirando. El versículo anterior de 1 de Pedro 5:10. La fuente de todo bien está en Dios, que os ha llamado a compartir con su gloria eterna. Y Dios mismo, después de estos padecimientos, que son al fin breves, te va a catartizar. Es decir, luego del padecimiento viene un proceso de catartizamiento. Te van a reparar, te van a completar, te van a perfeccionar, te van a restaurar, te van a unir, te van a remendar, te van a llevar a una faceta de perfeccionamiento. El maestro llamado padecimiento te está llamando para que entiendas que nunca el padecimiento es un enemigo del cristiano. La prueba no es un enemigo del cristiano. El dolor ni el sufrimiento producto de un padecimiento no es enemigo de un cristiano, sino que son plataformas de elevación para poder agradar a Dios. Aleluya. Yo lo considero, hermanos amados, tremendamente significativo. Tremendamente significativo. Entonces aquí yo miro y me pongo a pensar aquí, en este punto específico, lo que estamos viendo. Y vuelvo acá a la carga con este punto que estamos desarrollando en este momento, comprendiendo, hermanos amados, que Dios nos está catartizando. ¿A través de qué? A través de esta faceta. El catartizamiento. Y mire que ahí esta palabra que usted recién se la mostré, tiene que ver con entonces catartizar, preparar, ajustar, completar, perfeccionar, reparar, remendar, unir, completar. Pero esto se desprende ¿de qué? Del padecimiento. Por eso cuando esa canción dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó de su gloria eterna, y se salta el padecimiento, os perfeccione. Pero ¿cómo te va a perfeccionar? Sin el padecimiento breve. ¿Cómo te va a firmar? Sin el padecimiento breve. ¿Cómo te va a poner sobre una base inconmovible? Sin el padecimiento breve.
¿Cómo te va, hermano, a afirmar sin el padecimiento breve? Se da cuenta que el padecimiento, la prueba, el dolor, el sufrimiento, son habilitadores para llevar a un cristiano a la dimensión donde Dios quiere tenerlo. Ahora mire, catartizar, ¿para qué? ¿Para qué es importante el padecimiento? ¿Para qué es importante el dolor, el sufrimiento? Para poder ajustarnos, para ya no vivir una vida de apariencias. La palabra que ocupa acá tiene que ver, hermano amado, con restaurar. Tu carne se te restaurará. Tu carne se va a catartizar. Tu carne se va a ajustar, se va a completar, se va a remendar, se va a restaurar. ¿Para qué? Para que ya no vivas por apariencia. Póngame atención a lo que le voy a decir ahora. Segunda de Reyes 5, verso 10. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedará limpio. Algo que nosotros vemos en la vida de Naamán es que era un valeroso general delante del Señor. Tenía dignidad, tenía reconocimiento, tenía imagen, tenía prestancia, pero todo eso oculto bajo una armadura, porque bajo esa armadura era leproso. ¿Saben lo que va a ser el padecimiento? La prueba te va a llevar a no vivir de apariencias, porque te va a mostrar que realmente las apariencias no cubren los tormentos interiores. Las apariencias, los halagos, la imagen, el estatus social no cubren las imperfecciones y las corrupciones internas. Naamán tenía muy claro que ni los aplausos, que ni el reconocimiento de su rey, ni que la admiración de la gente, ni con su posición militar podían hacerle alegre en su interior, porque él sabía que estaba carcomiéndose internamente, continuamente en su vida. Es tremendo ese punto. Necesitamos entonces, hermanos amados, pasar un padecimiento para que nos ayude a catartizar las cosas que están en oculto, para que nos ayuden a reparar las cosas que están en oculto. El padecimiento, la prueba, la adversidad te va a llevar a un proceso de catartismo donde Dios va a empezar a trabajar en las cosas ocultas, a lo que no está viendo la gente. Lo que no está viendo el que te admira, lo que no está viendo el compañero de trabajo, lo que no está viendo a lo mejor tu esposa, tu esposo, tus hijos. Dios te está metiendo en un proceso de padecimiento, de prueba, de dolor, de tristeza a lo mejor. ¿Para qué? Para que empiece a trabajar en lo interior, en lo que, hermanos amados, está defectuoso. Ay, Naamán se paraba delante de la gente y era pero inconmovible. Pero cuando se sacaba la armadura, ¡oye, hermano, qué tortura para él era mirarse en privado todo lo que la gente no miraba porque lo tenía oculto? Que este catartismo de los padecimientos, de las pruebas, te ayuden a trabajar en tu interior. Ese es el catartismo que te va a llevar a tu Getsemaní. Al Getsemaní, para decirle al Señor que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, que se haga tu voluntad. Escúcheme bien, un principio de la consolación de Dios que viene sobre un cristiano es cuando acepta la voluntad de Dios. Nadie que no acepte la voluntad de Dios participará del consuelo de Dios. Necesitamos ser catartizados en la preparación para la humillación. Es tan importante. Josué, hermanos amados, le dijo al Señor, hermanos amados, que cómo iban a entrar a esa tierra de conquista, que cómo iban a entrar a esa dimensión. Y el Señor le dice en Josué que cuando los sacerdotes pongan los pies firmes en el Jordán, entonces ese es el camino, porque nunca antes habían caminado por esa senda. Ahora la pregunta es, ¿cómo se te va a restaurar a ti? ¿Cómo se te va a catartizar las cosas que están corrompidas en tu vida si las mantienes ocultas? Usted tiene que aprender en la prueba, sacar su examen, en la adversidad, sacar su examen, en el padecimiento, hacer su examen. Hermanos amados,
El padecimiento es un maestro que nos va a llevar a participar de las glorias con Cristo Jesús. Pero son breves. No pienses que van a durar eternamente. Son breves porque son padecimientos que te están formando, adiestrando para lo que viene. Es importante entender que Naamán era un hombre valeroso delante del Señor y que tenía renombre, pero lamentablemente bajo esa tremenda armadura, esa tremenda coraza de apariencia que tenía, era leproso. Dice la Biblia, pero leproso. ¿Cuánta gente no tiene, hermano amado? Como que, se lo voy a parafrasear. Y este hombre es un tremendo ingeniero reconocido profesionalmente y todos lo admiran, pero leproso. Y este hombre es un tremendo líder de alabanza. Y cuando canta hay una gloria y una manifestación tan linda, poderosa, pero leproso. Y este hombre es un pastor, es un apóstol, es un profeta, es un anciano. Y tiene muchas virtudes, pero debajo de esa armadura es un leproso. ¿Cómo se llama tu lepra? Mentira. ¿Cómo se llama tu lepra? Engaño. ¿Cómo se llama tu lepra? Inmoralidad. ¿Cómo se llama tu lepra? Soberbia, orgullo, jactancia, egoísmo. ¿Cómo se llama tu lepra? El padecimiento busca extirpar por medio del catartismo, por medio del ajuste, por medio de remendar, reparar, ajustar, completar aquello que tiene que ser ajustado. La lepra, por mucho que tú puedas fingir, en algún momento te matará. Una de las enfermedades más fuertes en el Antiguo Testamento era la lepra. No era fulminante, pero te mataba poco a poco todos los días. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Una persona parte con un poquito de marihuana y dice, yo lo domino, yo lo controlo. Es su lepra en oculto. Su cocaína es su lepra en oculto. Su inmoralidad es su lepra en oculto. En ese momento él puede tener una batalla y convengamos que son sus pies de barro y está batallando y está luchando por agradar a Dios. Pero en ese proceso de agradar a Dios va a tener esas seducciones, va a tener esas batallas. Pero si él las mantiene ocultas sin querer trabajar en ellas, le van a matar. Le va a ir matando día a día, le va a ir matando día a día. ¿Por qué? Porque la lepra era, hermanos amados, un asesino silencioso. El pecado es un asesino silencioso. A la gente lo va matando, a la gente la va matando día a día y la gente no se da cuenta. Entonces, es muy importante entender el proceso. Recibe a los mensajeros que te son enviados. Naamán no quería recibir a aquel que le está diciendo, pero vamos, pero hagamos esto. No quería escuchar. ¿Sabe por qué? Porque su orgullo le impedía acercarse al consejo. Obedece las indicaciones. No quería obedecer las indicaciones. Aunque el testimonio de tus sentidos te engañe, él podría haber dicho, ¿cómo este río Jordán me va a ayudar si yo conozco aguas mejores? Si es por bañarse, yo me baño. Es que no se trata de eso, se trata de la obediencia. Hay aspectos que vamos a ver en el culto de la tarde de la Santa Cena que tienen que ver con la obediencia, producto del padecimiento. Entonces yo quiero que tú entiendas en este punto que Dios te va a llevar a un proceso de padecimiento para catartizar tu vida. ¿Para qué te va a llevar un proceso de padecimiento? Para que aprendas a obrar correctamente. Para que aprendas a obrar correctamente. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue catartizada, sana como la otra. Muchos en los momentos de prueba, en los momentos de adversidad, en los momentos de dolor, tendrán que catartizar sus obras. Es fácil hacer lo bueno cuando todas las cosas están bien. Es fácil tener obras correctas cuando todas las cosas están bien. Pero cuando estás probado, cuando estás en aflicción, cuando estás en padecimiento, es ahí donde tiene que ser catartizada tu obra. Hermanos amados, muchos necesitan en este tiempo que venga una reparación, un ajuste, un llegar a completar sus obras. Siempre comienzan, pero no terminan.
Dicen cosas, pero no las concretan. Eso es algo espiritual que tiene que ser ajustada. Las obras se tienen que terminar, porque las obras van a ayudarte también en el tiempo final, si tienen motivaciones correctas. Pero yo quisiera ir más allá. En este tiempo de prueba, de padecimiento, de dolor, Dios tiene que restaurar tu capacidad para dar. ¿Cuánta gente, hermano, tiene su mano seca? Porque el padecimiento y la prueba le ha secado la mano. ¿Cuánta gente no ha ofrendado? En un momento de prueba, en un momento de adversidad, no ofrenda. No ha ofrendado porque tiene su mano seca. El padecimiento tiene que sanar tu mano seca. Tienes que aprender a dar. Tienes que aprender a ofrendar. Tienes que aprender a diezmar. Hermano amado, tú que no miras la bendición en el diezmo y en la ofrenda, tienes tu mano seca. Tienes que rogar al Señor que te la catartice, que se extienda para poder dar. ¿Dónde vas a aprender eso? Aún en el padecimiento. En el padecimiento y en la prueba hay gente que tiene que aprender a dar. No solamente retener, dar. No solamente retener, dar. Dar para misericordia. Dar para la obra de Dios. Porque no le puedo considerar al diezmo dar, porque el diezmo es obediencia. Honrar a Dios con tu diezmo es reconocer que lo que tienes en casa, Dios te lo ha dado. El que no diezma es aquel que entiende que lo que tiene se lo ganó él, no se lo dio Dios. Pero aquel que sabe que Dios le da todas las cosas, tiene que aprender, aún en el dolor, en la prueba, en la crisis, en el padecimiento, a extender su mano. Que en este proceso de catartismo, por medio del padecimiento, tus obras sean sanadas y se restaure tu capacidad de poder dar la sanidad en las manos para poder establecer, hermanos amados, un tiempo de bendición. Tercer aspecto importante del catartismo, que se da en medio del padecimiento, para ver con claridad, para poder ver con claridad. Marcos 8, verso 25. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos. Y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. ¿Sabe lo que va a hacer el padecimiento? El padecimiento te va a hacer catartizar. ¿Para qué? Para que veas con claridad lo que antes no veías. Escúcheme bien. ¿Sabe lo que está haciendo la prueba? Te está poniendo en perspectiva. ¿Sabe lo que está haciéndote a ti, hombre trabajólico, poniéndote en perspectiva? Ay, escúchame bien, que la pandemia, que la prueba, que la plaga, que la enfermedad, que la crisis te ponga en perspectiva. Hay cosas que son sumamente valiosas y que no estabas viendo con claridad. Le robaste mucho tiempo a tu familia, le robaste mucho tiempo al Señor, le robaste mucho tiempo a tu devoción, a tu comunión, porque estabas ensimismado, estabas, hermano, enredado en los negocios de la vida. Pero la Biblia dice, ninguno que quiere agradar a Dios se enreda en los negocios de la vida. Entonces, ¿saben lo que tienen que hacer el catartismo de Dios por medio del padecimiento? Abrirte tus ojos para que veas con claridad. Dios te bendijo con una hermosa familia. Dios te bendijo con una esposa, con tu hijo, con tu hija. Dios te bendijo en tu hogar. Dios, con las bendiciones que Dios te haya otorgado. Pero cuando tú estás, hermano amado, sin catartizar y no entiendes la revelación del padecimiento, no aprendes las instrucciones del maestro llamado padecimiento, no vas a ver con claridad. Lo más terrible que puede ocurrir en este tiempo es que usted salga igual de como entró, o peor. Es lo terrible. No sacó ninguna lección, no entendió nada. Aquel que pasaba murmurando de la iglesia, hermano, que la prueba te cierre la boca. Para no murmurar, para no calumniar, para no criticar, para no ver lo malo en todo. Que veas con claridad que Dios te quiere bendecir, te quiere ayudar, que Él te entregó una casa espiritual, que Él te entregó una familia ministerial. Sé recíproco, sé agradecido con lo que Dios te está brindando. Si no aprendes de esta prueba, entonces, wow, yo no sé qué te va a enseñar. Si no aprendes en este momento lo importante que es ser fiel con Dios en tus diezmos. Yo le dije, hermanos amados, aquel que es fiel con Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, tiene depósitos en el cielo.
sobre los cuales Dios puede establecer provisión de ayuda, tomando cuervos, tomando gente, haciendo algo. Lo preocupante sería para aquel que nunca aprendió a dar ofrendas, aportaciones, diezmos, no tiene depósitos. Entonces ahora está apelando a la misericordia. Está esperando a la misericordia, que alguien, Dios, toque el corazón o que algo ocurra, porque no tiene argumentos legales. No tiene argumentos legales. Entonces queremos los beneficios de Dios, queremos la ayuda de Dios, pero no queremos obedecer a su palabra. Hay que ver con claridad. Hay gente que no ve la doctrina apostólica porque todavía está mirando con una mirada religiosa, antigua. Necesitas que se te presente el verbo llamado Cristo y que te restaure los ojos para que veas con completa claridad todo. Hay gente que se le están aclarando sus ojos producto de la miel. Así como Jonathan tomó miel y lo tomó en su boca, los ojos le brillaron. Así hay gente que en este tiempo el padecimiento, la prueba, la adversidad le está aclarando los ojos, se está viendo con mayor claridad. ¿Cómo no valoré a mi pastor? ¿Cómo no valoré a mi pastora? ¿Cómo no valoré a mis hermanos? ¿Cómo no valoré mi familia? ¿Cómo no valoré el tiempo que tenía con mis hijos? Tuve tanto tiempo con mis hijos para poder disfrutarlo y no lo disfruté. Solamente ocupé mi tiempo en hacer cosas, pero no invertí el tiempo correctamente. Hermanos amados, trabaje, estudie, prepárese, pero escúcheme lo que le voy a decir. El trabajo, el estudio, que se están robando tu tiempo de comunión con Dios, no te van a ayudar a poder irte con el Señor. Es muy importante la devoción, es muy importante la comunión, es muy importante la relación de amor que tú tienes con Dios. Escúcheme bien, salvo es, se aceptó a Cristo y está bautizado en agua con el Señor. El que cree fuera bautizado será salvo, salvo es. Pero otra cosa es que participe del arrebatamiento, porque hermano amado, el arrebatamiento es un evento, es un gran galardón de recompensa a aquellos que quieren agradar a Dios y que se están esforzando por agradarle. Entonces en este tiempo vea con claridad cuánto tiempo le está dedicando a la oración, cuánto tiempo le está dedicando a la comunión, cuánto tiempo de devoción le está dedicando a Dios, cuánto tiempo le está dedicando al congregarte, cuánto tiempo le estás dedicando a las enseñanzas espirituales para tu vida y cuánto tiempo le estás dando a tu trabajo, le estás dando a tus estudios, le estás dando a tus amistades, a tus actividades extraprogramáticas, cuánto tiempo le estás dando. Cuidado cuando tu idolatría sean tus hijos, cuidado cuando tu idolatría sea tu esposo, tu esposa, cuidado cuando tu idolatría sea tu estatus social. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás mirando con claridad. Ay, hermanos amados, qué tremendo tiempo. Voy a tener que ir a avanzar rápido con esto, pero espero que vaya agarrándome la idea ahora. El mismo Dios os perfeccione, catartice y afirme. Y esa palabra afirmar es la palabra volverse resueltamente en cierta dirección. Es decir, el padecimiento, la prueba, la crisis, el dolor, te ponen en la dirección correcta si tú entiendes que Dios te traerá una enseñanza de eso. Porque si no entiendes, entonces la prueba te va a deformar, la prueba te va a apartar, la prueba te va a alejar. Es muy importante en el padecimiento, en la prueba, en la adversidad, la conciencia de Dios, del propósito y su voluntad eterna sobre la vida de alguien que está siendo formado en el cristianismo. Resueltamente te va a poner en la dirección correcta, te va a confirmar, te va a establecer, te va a afirmar. Y esa palabra también se deriva de que te va a hacer sólido y te va a poder establecer correctamente. Mira, afirmando la fe. Esta es la palabra, la misma palabra que ocupa aquí de confirmar, que es la palabra esterizo, es la misma palabra que ocupa acá en Lucas 22 para afirmar la fe. Cuando le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y esa palabra regresado, hermanos amados, tiene que ver con la palabra te pongas en la dirección correcta.
vuelvas a enrilarte correctamente, vuelvas a ponerte en el camino correctamente. Las lecciones que el padecimiento le enseñaría a Pedro fueron tremendas, hermanos amados. Aquí esta es la conversación que tiene con Jesús. El verso 31 dice: Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús le estaba diciendo: Pedro, Satanás te ha pedido para descarriarte. Satanás te ha pedido para hacerte volver atrás. Satanás te ha pedido para tener la oportunidad de sacarte del camino, pero yo he orado por ti para que la fe en ti se mantenga, para que la fe en ti se mantenga, para que la convicción en ti se mantenga, para que aún, aunque te desvíes, puedas tener un punto de retorno, Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel como la muerte. Pero Jesús le dijo: Pedro, el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces. Hayas negado 3 veces que me conoces. El dolor de fallar de Pedro. El sufrimiento de haber decepcionado al Señor. El dolor de ver lo extraño de su mismo corazón. Pedro caminó con el Señor, vio los milagros, vio la multiplicación, fue alguien que experimentó del consejo y del amor del Señor, y cuando Él le niega, Él ve con dolor lo extraño de su corazón. Habló mal, juró, blasfemó, negando al Señor. Y Jesús le refiere: una vez que te hayas regresado. Le estaba diciendo esa palabra regresar, ¿saben lo que es? Enrilarse. Es la palabra epistrefo, que significa una vez que te hayas convertido totalmente. ¡Wow! Yo si estaría usted en su casa sentado, me impactaría. Eso es lo que le dijo el Señor. Le estaba diciendo: te han pedido. La prueba que va a venir sobre ti va a ser una prueba que Satanás va a provocar para descarriarte. Yo le he pedido al Padre que esa fe se mantenga en ti para que tengas un punto de retorno. Y te voy a decir: cuando vuelvas a encarrilarte, Pedro, cuando vuelvas a convertirte correctamente y cuando ya vuelvas de retorno a casa, ve y confirma a tus hermanos. Ve y fortalece a tus hermanos. Ve y afirma. Ve y el mismo Dios te confirme. Ve y confirma a tus hermanos. Qué tremenda declaración. Cuando Pedro ocurrió todo esto, él se fue a sus redes. ¿Sabe lo que ocurrió? Se descarrió. Fue a su antiguo oficio. Se quitó las vestiduras apostólicas y fue a su antiguo oficio. Y cuando él estaba ahí en la embarcación y Jesús resucita, él dice: llamen a los discípulos, pero también llámenme a Pedro. Porque Pedro no se sentía ya discípulo. ¿Y sabe lo que le estaba diciendo? Llegó el momento donde la fe sobre la cual yo le pedí al Padre todavía está ahí. Solamente ahora díganle que el maestro lo llama, lo mandó a llamar. Y cuando Pedro escucha: el Señor te mandó a llamar, él ya no era el mismo Pedro, porque tuvo una oportunidad. Y cuando viene contrito, viene humillado, y el Señor le dice: ay, Pedrito, Pedro, hay cosas que en este momento no entiendes, pero ya vas a entender. Entonces viene un camino para poder ajustar. Entonces, mire, afirma tu fe. Afirma tu fe. El padecimiento, el dolor, la prueba, la adversidad afirmarán tu fe. Afirmarán tu convicción en Dios. ¿Por qué? Porque está la fe ahí. Está la fe ahí. Y esa fe que te sirva para confirmar a tus hermanos. Confirmar que estuve perdido, estuve descarriado, pero Dios tuvo de mí misericordia. Y yo te digo a ti: no te extravíes, no te apartes, vuelve al camino del Señor. Afirma las elecciones. Apocalipsis 3, verso 2. Sé vigilante
y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Afirma las cosas que están por morir. El padecimiento, la prueba, el dolor te tiene que llevar a tener un examen que te ayude a ajustar las cosas que tienes que ajustar, a terminar con las cosas que prometiste terminar. Te metieron en la casa con mal carácter, con soberbia, con orgullo, con pies de barro, con batallas en el alma, en el espíritu, con un montón de interrogantes espirituales. Ahora afirma, sé vigilante y afirma las cosas que tienen que morir. Date la tarea que cuando vuelvas al templo, cuando salgas de tu casa, ya no seas el mismo. Escucha, mi iglesia, ya no seas la misma, ya no seas el mismo. Date la tarea de encerrarte en un cuarto y decir, a ver, voy a batallar con esta soberbia, voy a batallar con esto, voy a meterme en oración, voy a meterme en comunión, aleluya, voy a ponerle aceite a mi rodilla, pero no me voy a levantar de aquí siendo el mismo. Se tomó la elección correcta, se tomó la determinación correcta. Y se empezó a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque era el tiempo de afirmar las cosas que tenían que ser afirmadas. Primera de Tesalonicenses 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¡Qué tremenda declaración! Para que sean afirmados y el mismo Dios te perfeccione y te afirme, producto del padecimiento breve. ¿Para qué? Para que tu fe se afirme. Para que, hermanos amados, tus elecciones se afirmen. Para que tú, hermanos amados, puedas afirmar tu corazón irreprensible en santidad. ¿Para qué? Para que Dios te prepare para cuando venga el Señor con sus santos. Escúcheme bien, cuando venga el Señor en el arrebatamiento, Él va a venir con santos. Va a venir con algunos que van a tener una parusía, que se van a manifestar nuevamente a sus hermanos. Entonces yo miro que el corazón debe ser, hermanos amados, afirmado, irreprensible, pero en santidad. Hay jóvenes, hay hermanos que en este tiempo necesitan afirmar muchas cosas en su vida. Afirme el amor. Afirme el amor. En medio de toda necesidad y aflicción, dice la Biblia, que fueron ellos consolados por la fe que tenían aquellos que estaban asistiéndole y ayudándole. Pablo exhorta de que sean afirmados los corazones para poder esperar la venida del Señor. El Señor te haga crecer. El Señor te haga abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros, dice el verso 12, que el amor necesita abundar y que ese amor abundado nos va a llevar a afirmar nuestros corazones en santidad irreprensible para poder estar delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es muy importante. Yo estoy aquí, pero montado sobre la moto y tengo muchas cosas que compartiros. A ver, porque tenemos también el culto de la tarde, así que voy a terminar en la tarde. Pero ahí tenemos la fortaleza que, bueno, le voy a compartir de la fortaleza. Solamente le voy a referir cuando dice ahí la Escritura que el mismo Dios te perfeccione, te afirme, te fortalezca. Esa palabra fortalezca es la palabra que te dé confirmación en el conocimiento y en el poder espiritual. En el conocimiento y en el poder espiritual. Entonces, algo que va a traer el padecimiento, la prueba, la adversidad para un cristiano, es que va a traer un entendimiento, un conocimiento verdadero del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Un conocimiento correcto de lo que es ser cristiano. Un conocimiento correcto de lo que es ser un peregrino. Y un poder espiritual que va a fortalecer. Yo creo que va la iglesia a fortalecerse con este poder espiritual para poder levantarse a una condición superior y diferente. Y hermanos amados, este es el cuarto punto y ya se lo voy a cerrar acá para seguir en la tarde con otra parte de esta enseñanza. Establezca, y esa es la base inconmovible,
que el padecimiento, la prueba, el dolor, la aflicción, te ponga sobre una base inconmovible. Usted sabe cuál es la base inconmovible: Cristo. Si logras pasar el padecimiento, la prueba, la adversidad, Dios te va a poner sobre una base inconmovible, porque aprendiste a depender, a confiar y aprendiste las lecciones del maestro llamado padecimiento. Aquí la palabra es erigir, consolidar, que es cimentar y fundamentar. Ahora, ahí hay tres aspectos primeros. Número uno, el fundamento en Cristo. Aquí habla del hombre prudente que edifica una casa, el cual cayó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña, y cuando vino una tormenta, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre la peña. Cuando habla acerca de ponerte sobre una base inconmovible, el Señor está hablando de que Él te va a poner sobre el fundamento llamado Cristo. Y cuando tú pasas el padecimiento, la prueba, la tristeza, el dolor, aprendiendo las lecciones de lo que está involucrado, entonces vas a ser consolidado, fundamentado, edificado sobre el fundamento llamado Cristo, y nada ni nadie te va a poder mover de esa convicción. ¿Sabes lo que asegura aquellos que han sido adiestrados en el padecimiento? Que cuando vengan las pruebas, las tormentas, los ríos, los vientos y golpeen con fuerza tu casa, no se va a mover. Tu casa no se va a mover. ¿Por qué? Porque aprendiste del padecimiento. Entonces vas a estar firme, vas a estar edificado, vas a estar en pie y no te vas a extraviar porque vas a tener la fortaleza del Señor. Aquí se lo referí en el punto anterior. Fundado en amor, ocupa la misma palabra. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados, el mismo Dios te perfeccione, te afirme, te fortalezca y establezca. Entonces el amor, hermanos amados, te establece el ser probado, aprender de las pruebas, de los padecimientos, de lo que establecen el amor. Te establecen el amor, porque le voy a decir algo. Alguien que en este tiempo ha aprendido mucho del amor de Dios, es aquel que ha estado en comunión con Él. ¿Sabe lo que ha visto? La provisión, la contención, la cobertura, el consuelo, la compañía, la esperanza, la fe. Pareciera ser contradictorio para alguien que no está en comunión con Dios, no entiende lo que estamos hablando. Para alguien que padece como hombre, no entiende lo que estamos hablando. Pero alguien que está en Dios entiende completamente lo que está ocurriendo. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Te voy a decir algo. Lo que está ocurriendo es que Dios está haciendo una transfiguración. Ahora te está cambiando de adentro para afuera. Porque mucho tiempo fue, hermanos amados, transformación de afuera para adentro, pero ahora es transfiguración de adentro para afuera. Te está, hermanos amados, cerrando tus ojos para el mundo, para que comiences a examinarte para adentro. Entonces el Señor te está fundando, hermanos amados, sobre la peña, sobre Él. Te está fundando sobre amor y te está fundando en la fe, que es el punto que vimos nosotros recién. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Quiere decir que aquellos que van a aprender del padecimiento, de la prueba, del dolor, del sufrimiento, van a ser fundados en una fe tan robusta que cuando vengan otras cosas por delante, ya, hermanos, no son desafíos. Por eso que es muy importante aprender las lecciones de la prueba, porque cada prueba te eleva, cada prueba te eleva, cada prueba te eleva. Entonces cuando alguien ya ha, hermanos amados, construido un diseño de fe, entonces después ya no tiene temor de las cosas que vienen. Aunque se le ponga el gigante más grande, dice, yo tengo una fe que derrota gigantes. La fe que tú tienes es una fe que derrota gigantes. La fe que tú tienes es una fe que no tiene, hermanos amados, enemigos frente a él. Y termino, hermanos amados, para poder ya
cerrar y poder cenar con el Señor en esta porción. Porque en la tarde vamos a ver un versículo, ay hermano, que va a ser muy lindo. Así que ya le voy a dejar la invitación hecha. Ya va a depender de usted si se conecta. Termino con este versículo. El padecimiento, el dolor, la prueba, el sufrimiento forman la vida de un siervo. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, el Señor lo quiso moler, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma por rescate, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Sabe lo que hace el padecimiento? ¿Sabe lo que hace el dolor? ¿Sabe lo que hace el sufrimiento, la tristeza en la vida de alguien que quiere agradar a Dios? El resultado es: la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Yo me recuerdo esta experiencia que la voy a contar y se le ha contado. Yo estuve un día con mi esposa hospitalizada en la UCI, con la Rebeca hospitalizada, con la Renata hospitalizada, estaban todas hospitalizadas. Y yo estaba, hermanos amados, también con un cuadro muy fuerte que el doctor me miró y me dijo: usted está muy mal, usted se tiene que entrar aquí a la habitación para que lo traten. Y yo le dije al doctor: doctor, tengo a mi esposa y tengo a mis hijas aquí hospitalizadas, están todas hospitalizadas. Entonces me dijo: ¿pero qué les pasó? Y yo en ese momento me puse a pensar y pensaba y decía yo, pero ¿por qué estoy acá? Entonces me fui con ese pensamiento. Ya en la noche estaba en la habitación, mi esposa estaba en la UCI, deshidratada, complicada, la tenían inyectada, amarrada con cosas acá, no se podía ver, algo terrible, hermanos amados. Y mi otra hija hospitalizada aquí con tubos, con medicamentos que estaban infiltrando, estaba ahí. Y Renata también con tubos estando ahí. Y yo estaba en un sillón. Eran las 5 de la mañana. Y yo me puse a orar y me puse a hablar con Dios ahí en esa madrugada. Y empecé a hablar y le dije al Señor: Señor, soy un hombre que diezma, soy un hombre que ora, soy un hombre que te sirve. Te he dedicado mi vida, te he dedicado mi casa, te he dedicado mis tiempos, te dediqué mi juventud, toda mi vida te la he entregado a ti. Entonces yo considero que te quiero preguntar algo, Señor. Y si tú consideras bien, me puedes responder. Si no, esperaré hasta que un día también me hables del por qué estoy en esta situación. Entonces yo le digo: porque yo creo que no debería estar en esta situación. Entonces te pregunto, si tú quieres me respondes: ¿por qué me metiste en esta situación? Y el Señor en la madrugada, estaban cantando los pajaritos y estaba ahí en ese sillón, y el Señor me habla con una voz muy fuerte, que cuando lo cuento me acuerdo de esto y me conmueve, porque el Señor me dijo a mí: porque yo quise. Porque yo quise. Y cuando Él me dijo: porque yo quise, inmediatamente el Señor me trajo a la memoria un versículo de Isaías 53. Y en ese momento yo vi Isaías 53, tomé mi teléfono, lo busqué. Y cuando vi y lo miré, el Señor me dijo: porque el Señor quiso probarlo, para que la voluntad fuera fuerte en su mano. Y yo en ese tiempo le había estado orando muy intensamente al Señor para que su voluntad viniera a mí. Oraba: venga a mí tu reino, hágase en mí tu voluntad, venga a mí tu reino, hágase en mí tu voluntad, venga a mí tu reino, hágase en mí tu voluntad. Y cuando yo me fui, ocurrió todo esto. Llegué allá y le dije al Señor: ¿por qué me metiste en esto? Y el Señor me dijo: porque quise. Y luego vi la palabra que dijo: y Dios quiso molerlo, sujetándolo a padecimiento, para que la voluntad de Dios fuera fuertemente prosperada en su mano. Entonces entendí otra de las lecciones que Dios me entregó. No importa si tú diezmas, no importa si tú oras, no importa si tú ayunas, no importa si tú sirves, no importa todo lo que puedas hacer tratando de agradar a Dios, el padecimiento, la prueba, la aflicción repercuten en la potestad de Dios para alguien que agrada a Dios. Cuando Dios te quiera probar, afligir, hacerte padecer, va a ser porque Él te quiere elevar a condiciones superiores.
Te estoy hablando, no aquel que padece como malhechor, como homicida, como ladrón. Hermano, si usted padece por no diezmar y tiene escasez en su economía, no le eche la culpa a Dios. Esa no es una prueba, eso es una consecuencia de no creerle a Dios en la ofrenda, tu diezmo. No es un padecimiento de Dios, es algo que es tus propias acciones que te han llevado a no tener esas coberturas sobre tu vida. Entonces, cuando yo digo que aquel que está probado en el Señor es aquel que, hermanos, quiere agradar a Dios, pero sufre padecimiento, sufre dolor, sufre afrenta, es porque el Señor está trabajando en esa persona de una manera tremenda y de una manera muy, muy fuerte. Entonces voy a la carga con esto en esta hora, refiriéndome a esta porción tan importante. Es el tiempo donde Dios quiere establecer en ti su buena, agradable y perfecta voluntad. Estás siendo probado, estás siendo afligido, estás padeciendo, hay un dolor, una tristeza, una angustia, una afrenta que estás viviendo, estás sufriendo injustamente, estás sufriendo los padecimientos de Cristo, estás sufriendo el camino de un cristiano verdadero, alguien que quiera agradar a Dios y por agradar a Dios tiene batallas, tiene luchas, tiene adversidades y aún sin provocarlas es porque Dios está trayendo sobre ti un peso más grande de gloria. Prepárense todos aquellos que están escuchando esta palabra, si están siendo probados, si están siendo afligidos, si están padeciendo, si están pasando momentos de dolor, de sufrimiento, a pesar de tu oración, a pesar de tu ayuno, a pesar de tu búsqueda, a pesar de algo Dios va a sacar poderoso sobre tu vida, algo Dios va a despertar poderoso sobre tu vida. Por lo tanto, te declaro esta palabra para que podamos en este momento ya entrar a la porción de la Santa Cena. Yo tengo acá mi pan y tengo acá también mi vino. Y voy a referir, ¿verdad?, este tiempo que es un tiempo tan significativo. Un tiempo tan significativo para poder participar con el Señor. Hemos pasado, hermanos amados, momentos tan difíciles. Hemos pasado momentos sin lugar a duda, complicados. La última vez que nos reunimos fue el 15 de marzo. Y estamos, ¿verdad?, sosteniéndonos por fe y para fe, creyendo en todo lo que el Señor está haciendo, en todo lo que Dios está construyendo y en todo lo que Dios está levantando. Pero sin lugar a duda tengo una convicción que lo que se va a levantar luego de este tiempo sobre la iglesia va a ser poderosísimo. Yo creo que junio es un mes frontera. Yo creo que junio es un mes frontera. Yo creo que de julio para adelante se van a activar cosas. Y ojo con el noveno mes. Ojo con el noveno mes. Porque el noveno mes también marca un proceso de fruto que se va a manifestar. Yo pienso y creo, y así lo tengo, ¿verdad?, en mi oración, que hay mucha gente que va a ver y experimentar activaciones poderosas sobre su vida. Este es un tiempo de definición, esto es un tiempo de valorar la presencia de Dios en tu casa, es un tiempo de recuperar la devoción, de recuperar la comunión, de aprender a alabar, de aprender a adorar, de la forma y de la manera que Dios desea que sea, de manera correcta y de manera permanente. Yo pienso y he recibido eso de parte del Señor, que viene un tiempo de construcción poderosa sobre la vida, sobre el cuerpo de Cristo. Y es por eso que en este tiempo yo también estoy aquí con mi familia, estoy aquí con mi esposa, estoy aquí con mis hijas y vamos a participar de la Santa Cena. Este mandamiento yo recibí del Señor, que el día en que el Señor Jesucristo tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por amor de vosotros es partido. Cada vez que usted participe de este pan, la muerte del Señor anuncian hasta que Él retorne. Hermano amado, participa de este pan en acción de gracias, para honra y para alabanza del Señor, porque al comer este pan te haces parte del Señor en su muerte. Participa de este pan y sea agradecido. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, luego de este breve padecimiento, os perfeccione, les afirme, les fortalezca y les establezca. A Él
sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Participe de este vino que representa la sangre del Señor, que representa la resurrección de Cristo, y sea agradecido. Oh, gracias, Mancosto. Una bría castira brasto. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, gracias, muchas gracias. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza, Señor. Gracias por hacernos partícipe de un proceso de formación tan profundo, porque estamos caminando con promesas eternas. Estás fortaleciendo tu voluntad en nuestra mano, Señor. Quieres que nosotros, Señor, seamos gente de voluntad firme en ti. Ayúdanos a recibir esa voluntad fuerte en nuestra vida, esa voluntad fuerte en nuestros corazones, esa voluntad fuerte en nuestro espíritu, sin que acontezca más nada, sino aquellos que permanecen en la comunión y en la relación de amor con Dios.